Bien. Em, bueno, buenas tardes, buenas noches formalmente, a cada uno, cada una. Y vamos a comenzar entonces este segundo encuentro. Ya tuvieron ustedes la posibilidad de hacer algún ejercicio ahí en la plataforma. Vamos entrando hoy en la semana 2. Lo que vamos a hacer en este encuentro va a ser la primera mitad del encuentro. Yo voy a compartir algunas preguntas. Hubo alguien, yo entré hoy al mediodía, creo, como última vez, así que si alguien más entró después de hoy al mediodía, no tengo registrado. Ok, si hizo alguna consulta o si contestó algo que yo vi que sería interesante retrabajarlo acá, no lo vi. Si hizo alguna pregunta después del mediodía, en todo caso, repregúntelo aquí en el curso. Si no, pregunta concreta hubo una, pero bueno, esto va a ser la primera mitad, primeros 45 minutos. Vamos a hacer una especie de trabajo. No sé si yo puedo compartir pantalla. Ángel. Ya te habilito, un segundo. Para hacer ahí un pequeño ejercicio exegético y luego lo que quede del tiempo pues, vamos a hablar sobre la clase que viene o la clase que estamos, digamos, la semana que estamos, ¿no? Ya está habilitado. Estoy habilitado para compartir. Bueno, buenísimo. 6 personas, dice, entraron en el living room. Esperen que estoy tratando de entrar a la plataforma. Listo. Bueno, a ver, con la semana que pasó y lo que tuvieron que trabajar, primero que nada, ustedes habían pedido el texto de Joaquín Jeremías, que estaba incompleto. Yo lo subí ahora, lo subí el miércoles creo, lo pudieron visualizar bien, ¿sí? Ok, bien. Eso es una cosa. A ver, con las preguntas y los comentarios que ustedes estuvieron trabajando, dice 6 personas entraron en el waiting room. Se ve que los tengo que hacer entrar yo. Bueno, está entrando. Listo. Listo. Bien, entonces, vuelvo. Una de las preguntas que apareció directamente, digamos, y que con esa voy a conversar, es esta que le voy a poner en el chat. La verdad que no me acuerdo de quién es, pero no, eso no tiene demasiada importancia, ¿sí? Decía, buenas tardes, profesor Pablo, bendiciones. ¿Podría explicar a qué te refieres con el uso de vocabulario secular en los escritos bíblicos? Esto apareció, creo que a partir de la respuesta que le di en un chat a esta persona, es en el chat sobre evangelio, la palabra, ¿se escucha entrecortado? ¿Todos están escuchando entrecortado? No, está perfecto. No, Ok, lo escucho bien. ok. Debe ser clara entonces que está algún problema con conexión ahí. La cuestión es que yo les decía y les sugiero que evangelio, ¿sí? La palabra evangelio viene en realidad de diferentes lugares, pero la tomamos como, digamos, viniendo del mundo secular. ¿Qué quiere decir del mundo secular? Del uso cotidiano
¿sí? Y en algunos casos, el uso cotidiano, digo, del que iba a comprar algo y tenía la palabra evangelizo, o evangelizomai, o evangelion, en el hablar cotidiano. Me dieron una buena noticia, el pan bajó de precio, una cosa así. ¿Sí? Y utilizaba la palabra evangelizo, el verbo o el sustantivo. Esto por un lado. Esa cotidianeidad se empieza a ver también en la traducción de la Septuaginta. ¿Sí? Como la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, cuando hay alguna palabra en hebreo que significa dar buena noticia, aparece evangelizo, evangelizar, ¿sí? ¿Qué significaría? Pero no solamente sucede con la palabra evangelizar, ¿sí? O evangelio, sino que aparece con otros términos, otros conceptos. Secular es lo mismo que profano. Sí, sí, para nuestra, digamos, para nuestra división occidental y cristiana hoy en día, ¿no es cierto? En aquellos tiempos hay otras formas de armar y comprender el mundo. Pero para, digamos, Ahora hacer sí, apretá una posición de idea, ¿sí? Perdón, Galaxy A52, lo voy a silenciar un poquito, porque si no hay rebotes. Entonces, hay muchos conceptos que se toman de la vida cotidiana. Algunos de esos conceptos ya habían sido utilizados por el quehacer político. Por ejemplo, el término evangelizar, ¿no? Que eso es lo que les cuento en el audio. Ahora, una de las cosas es que no solamente el emperador utiliza el concepto evangelizar. Hay una carta excelente de las comunidades, no iglesias, de las comunidades de Éfeso, que le dan gracias al emperador por haber extendido el evangelio en el mundo, ¿no? El evangelio de la paz, etc. Entonces, lo que hace digamos, toda la tradición judeo-cristiana es tomar esos conceptos, vaciarlos de contenido y rellenarlos con un nuevo contenido. Eso sucede con una cantidad. El término iglesia es lo mismo. El término iglesia no aparece, eclesia en griego, no aparece con la tradición cristiana y con los escritos canónicos que tenemos nosotros. Aparece en el mundo secular, en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida social y política del mundo griego, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo esos términos luego se toman, se adoptan, se releen a la luz de nuevas situaciones. Esas relecturas a veces son confrontaciones con el uso anterior. Por ejemplo, el término evangelio, ¿sí? Esto fue lo que yo intentaba comentar con esto de el uso de términos, ¿sí? Desde lo secular. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo, ¿sí? Uno se pone a ver en algunas iglesias y hay uso de términos tecnológicos, económicos, ¿sí? Que digamos, se aplican a el mundo eclesial, ¿sí? En los fenómenos, es un fenómeno normal de la lengua. Efectivamente, sí, sí, tal cual, es un fenómeno de la lengua. Lo que pasa es que a veces nos llama la atención, o lo que decíamos la otra vez, nosotros la palabra evangelio, la palabra iglesia, ya la tenemos como, digamos, el mundo usuario es el mundo religioso de ese término, ¿cierto? Y nos olvidamos que hubo un momento primero en que ese término cruzó el campo semántico, digamos, ¿no? Pasó de un lugar a otro, ¿sí? O no es que pasó de un lugar a otro, se empezó a usar en dos lugares. Entonces, ese uso en dos lugares, obviamente, empieza a producir
ruidos, ¿sí? Ruidos lingüísticos, ruidos sociales, ruidos políticos, económicos, lo que fuera. Y con esto puedo seguir, porque puedo decir la palabra discípulos, o discípula, y no se lo inventaron, no se lo inventó Jesús, ¿no es cierto? Entonces, uno puede seguir, ¿sí? Y esto nos hace ver que las tradiciones religiosas coexisten en el mundo, ¿no? Hacia eso entonces caminaba un poquito el comentario, el audio y la respuesta que di en el foro. Les sugiero, por otro lado, que lean los foros, todos los foros anteriores, ¿no? Que eso está bueno, digamos, para ver qué preguntó alguien, si la respuesta vino bien para lo que yo pensaba o no, ¿no es cierto? Por otro lado, también los animo y las animo a que le metan, vamos a decir teológicamente hablando, le metan pata con los trabajos, ¿no? No vi demasiados trabajos terminados. Así que bueno, eso me pone muy triste, muy triste, muy, muy triste. No, los animo a que le metan, no lo vayan dejando, porque esto también tiene que ver con un proceso hasta de diálogo entre ustedes, ¿no es cierto? Así que bueno. El otro tema que había en la clase en la semana 1 fue la comparación sinóptica. ¿Qué es? Esto es un ejercicio que yo sugiero hacer. Vamos a hacer uno ahora, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de comparación sinóptica porque en esta semana hay otro ejercicio de comparación sinóptica. Esto de la comparación sinóptica lleva, ¿sí?, detrás el prejuicio, ¿sí?, o la idea, el juicio anterior o el concepto anterior de que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ustedes ya vieron y leyeron de qué se trata, que sean sinópticos, comparten relatos, narraciones, dichos, ¿sí? Y compararlas nos va a ayudar a revisar la teología propia, no del autor, sino de la comunidad productora de cada uno de esos textos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es poner en pantalla un texto y voy a ir haciendo yo el ejercicio, ¿sí? Voy a ir dialogando con el texto. Yo una de las cosas que les pedía era tirar algunas hipótesis. Ustedes van a escuchar en mis diálogos conmigo mismo ahora, que algunas de las cosas que digo son respuesta a algunas de las hipótesis que ustedes me dieron. Que yo no las puse como bien o como mal, porque la idea era tirar hipótesis. ¿Sí? Yo no dije esto no es así, no, bienvenidas las hipótesis geniales. Ahora, por ahí cuando yo empiezo a hacer este ejercicio, afinen oídos, eso, y en todo caso después de que hago el ejercicio, sí les dejo un momento para que hagan preguntas, ¿sí? Bien, vamos a ver si me sale lo de compartir pantalla. Bien. Bueno, según yo estoy compartiendo pantalla. Así es. Bien, genial. Agrando un poquito, este texto se encuentra en 2 evangelios. Marcos 7, del 24 al 30, lo voy a leer completo, como para que recordemos el texto. Dice, y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y Sidón, y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella le respondió y le dijo, sí, señor,
también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo, por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Voy a hacer una comparación sinóptica porque este texto de Marcos a mí me llamó la atención, me gusta. Lo primero que hago es decir, como sé que Marcos fue el primero de los que puso por escrito dichos, narraciones que estaban circulando en las memorias comunitarias, lo que voy a hacer es tenerlo como base para compararlo con los otros dos evangelios. Lo primero que me encuentro es que Lucas decidió eliminar este texto y que Mateo decidió copiarlo con algunos cambios. Fíjense que yo acá, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Mateo y Lucas leyeron a Marcos. Y no estoy diciendo que Mateo, Marcos y Lucas estuvieron viendo un hecho y los tres lo cuentan de formas diferentes. Esto es un cambio radical que tenemos que hacer, ¿sí? Yo ya no puedo decir que Mateo cuenta con más detalles lo que vio, que Marcos, o que Marcos cuenta más narrativamente lo que vio que Mateo. ¿Por qué? Porque detrás de esa idea de decir que este cuenta con más detalles lo que vio, está la idea de que hay tres personas, ¿sí?, con lápiz y papel escribiendo lo que ven de Jesús, o escribiendo lo que escuchan de Jesús. Esta idea ya fue dejada de lado hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque cuando tres personas están viendo un evento y lo relatan, no tienen en el relato la cantidad de coincidencias que tienen estos tres relatos, ¿sí? Cuando yo me pongo a contar algo y otra persona lo cuenta, el mismo evento, no tienen el mismo ordenamiento, es una cantidad de cosas que no tienen iguales, ¿sí? No solamente detalles y esto. Entonces, esto nos lleva a pensar que Mateo no es que estaba viendo el mismo evento que Marcos, Mateo estaba leyéndolo a Marcos, ¿sí? Por eso cuando Mateo lo escribe, sigue el guión de Marcos, haciéndole las modificaciones, y eso es lo que me interesa ver, cuáles son las modificaciones, ¿sí? Esto es algo, yo vuelvo a insistir con esto, porque apareció en las hipótesis, y esto hay que trabajarlo. Ahora, después de esto sí voy a decir, y digo, Lucas, ¿qué pasó? ¿No lo vio a eso? No, no es que no lo vio. Digamos, no estaba ahí, claro, no estaba porque Lucas es posterior. No. Lucas decidió que ese evento que leyó en Marcos lo elimina. Ustedes leyeron el relato del, ¿cómo se llama?, del bautismo. Después voy a trabajar un poquito sobre el bautismo. Los tres lo leyeron y ustedes notaron algunos cambios, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, pero los dos, Mateo y Lucas, decidieron también contar lo que habían leído de Marcos, con más o menos detalles. Ahora, me voy acá, ¿qué hago? Encuentro que lo primero que me salta ahí como una diferencia que digamos, Mateo me saca eso. Me saca y no pone que dice que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Ese dato de diferencia me está hablando de la teología de Marcos. En Marcos, en la comunidad de Marcos, ¿sí?, había fuertes grupos que entendían a Jesús como un Mesías secreto, como un Mesías que buscaba ocultarse. Un Mesías que se fue descubriendo y que no estaba muy interesado en mostrarse públicamente, por lo menos hasta el capítulo 8. En el capítulo 8 se declara públicamente quién es, lo dice Pedro, y a partir de ahí empieza la persecución y el declive de Jesús hasta su asesinato, su detención, tortura y asesinato. Antes de eso Jesús intentó esconderse. Esto es lo que dice.
Evidentemente, cuando Mateo relata, esto lo saca. Hay algo en la comunidad mateana que no le gusta esta forma de comprensión del Mesías. ¿Sí? Y acá estamos viendo diferentes mesianismos. Seguimos un poquito más. Fíjense, acá hay una forma diferente de nombrar a la mujer. Mujer cananea. Aquí hay una descripción un poquito más grande, ¿sí? Mujer era griega, nacionalidad ciro-fenicia, ¿sí? Hay diferentes formas de nombrar. La idea de Marcos de nombrarla como griega y nacionalidad ciro-fenicia, a Mateo evidentemente algo no le suena y lo cambia, ¿sí? Clamaba diciendo, acá clama, acá ruega. Aparece un cambio muy fuerte, que es un agregado. Y es el reconocimiento de la mujer a Jesús como hijo de David. Eso no está en Marcos. Fíjense que hay veces que nosotros cuando recordamos este evento, lo solemos recordar desde Mateo, no desde Marcos. Marcos jamás nos va a decir que esta mujer lo reconoce a Jesús como hijo de David, de Dios, como Mesías. Mateo sí, y le agrega esto. También en Mateo aparece esto, aparece la entrada de los discípulos. ¿Por qué? Porque es muy fuerte en el relato de Marcos, que Jesús directamente le diga a la mujer que le está, a una mamá que le está pidiendo por su hija, le diga, andate porque no te toca a vos. Es muy fuerte. ¿Qué hace Mateo? Y no lo va a hacer solamente acá, lo va a hacer, introduce un personaje nuevo, los discípulos, que funciona como colchón, como amortiguador de esa rudeza de Jesús. ¿Sí? Entonces son los discípulos los que dicen, despídela, pues grita tras nosotros. Son los discípulos los que le piden a Jesús. Entonces Jesús le responde, pareciera ser que a los discípulos, no a la mujer, esto de yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? La mujer viene, se postra, bueno, acá en el griego es interesante porque en el griego el postrarse tiene que ver con una actitud de adoración casi. Prosquineo, la palabra prosquineo tiene que ver con también el orar, la adoración. En Marcos no hay ninguna adoración. La mujer cae, no me acuerdo dónde está, ¿sí? Vino y cayó, acá. Directamente cae. No hay una actitud de adoración. Pero fíjense que como lo está contando Mateo, esta hija de David se postra. Señor, socórreme, agrega esto. Y ahí es donde Mateo vuelve a retomar el discurso, acá me quedó un poquitito torcido, ¿no? Pero vuelve a retomar el discurso de Marcos, el relato, la narrativa. La mujer contesta casi lo mismo. Fíjense que esto no puede haber sido visto por dos personas diferentes, hay una copia de la narración, ¿no es cierto? Hay una respuesta acá, y acá es donde aparece una diferencia también muy grande. Aquí, en Mateo, dice, mujer grande es tu fe. ¿Por qué? Porque ya Mateo nos había dicho que ella se acercó a Jesús diciendo, Señor, hijo de David. Para Marcos, acá no hay fe. ¿Sí? Para acá hay palabras, ¿no? Por causa de la palabra que has dicho, es decir, me convenciste. Tenés razón. ¿No? Y el resultado final, ¿no?
por ahí Marcos lo relata un poco más, Mateo sintetiza, ¿sí? No le interesa tanto esto, le interesa más, digamos, el foco en la fe de la mujer cananea. Ahora, estos dos, este relato, ustedes imagínense, a mí me interesa saber los cambios que hizo Mateo, pero también me interesa preguntarle a Lucas, ¿por qué no incluiste esto en tu texto? ¿Eh? A mí, Lucas, me habían dicho que vos eras el que con las mujeres andaba muy bien, y sin embargo, este texto no lo pones. ¿Qué pasa en la teología de Lucas que decide eliminar este relato? Hay algo. Fíjense que he tomado un relato fuerte. Entonces, esto nos está hablando, vuelvo a esto, lo insisto y lo voy a repetir muchas veces, no hay diferentes personas viendo un mismo evento. Hay diferentes teologías leyendo lo primero que se encontró, que era el Evangelio de Marcos. ¿Bien? Si ustedes van a los textos, a nuestras Biblias de hoy, buscan en Marcos 7, 24, 30, muy posiblemente de título, acá arriba diga la fe de la mujer sirofenicia. Y acá arriba van a Mateo y dice la fe de la mujer cananea. En los dos pone la fe, y eso también hace que nosotros hoy intentemos reunir todo en un solo combo. Porque muchas veces los títulos de las Biblias nos han puesto lentes para leerlos de una forma o de otra. Entonces, lo que estamos haciendo acá es recuperar una diversidad de visiones sobre Jesús. Acá en Marcos, la visión de Jesús es un Jesús que está aprendiendo, porque lo viene haciendo, porque en Marcos Jesús va aprendiendo a ser Mesías. Porque aprender tiene que ver en Marcos con la divinidad. Mateo eso no lo acepta. La comunidad matiana no acepta ese Mesías que va aprendiendo. ¿Sí? En cambio de eso, pareciera ser que en Mateo hay más como una prueba, como que la mujer estuviera siendo puesta a prueba en Mateo, no en Marcos. Esto que estuve haciendo muy rápidamente, muy abuelo de pájaro, es lo que tenemos que hacer en el trabajo de comparación sinóptica, que ya lo hicieron en el texto del bautismo, y que ahora les propongo que lo hagan en la semana 2 con el texto nada más y nada menos que del Padre Nuestro. Entonces, el texto del Padre Nuestro tiene una particularidad, no aparece en Marcos. Es decir, no es un texto que Mateo y Marcos estén leyendo, que Mateo y Lucas estén leyendo de Marcos, lo están leyendo de otro lado. ¿Sí? Pero lo están leyendo porque van a ver que la estructura es la misma. Lo que les voy a pedir es que se fijen bien qué cosas cambian. Acá no sabemos quién cambió a quién. ¿Sí? Sí, pongan ustedes y sospechen también, a ver qué les puede parecer como hipótesis, por qué vienen esos cambios. Yo no les voy a decir si está bien o mal. No es eso lo que quiero, lo que se evalúa, no, sino que ustedes se animen a leer el texto. ¿Sí? Mateo empieza con la genealogía, que es el secreto mesiánico de Marcos. Exacto. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Exacto. Con respecto al trabajo que ustedes hicieron de comparación, estaban comparando el bautismo de Jesús. Quienes lo hicieron, bien, muy bien, ya leí bien, fíjense que aparecieron algunas de las cosas que yo estuve diciendo, ¿no? ¿Por qué les doy ese texto? Cuando yo vuelvo a decir esto, cuando digo Marcos no estoy pensando en una persona, estoy pensando en una comunidad que rescata, digamos,
¿no? Memorias. Cuando Marcos lo cuenta y lo deja pasar, o no. Ustedes presten atención que el bautismo tenía que ver con el perdón de los pecados. Es decir, si yo voy a bautizarme, tiene que ver, es porque cometí pecados, me quiero arrepentir y quiero cambiar de vida. Que Marcos lo cuente así es toda una postura de comprensión del mesianismo de Jesús. Es alguien que va a bautizarse para que se le perdonen los pecados y decide públicamente cambiar de vida. Cuando Mateo lee esto, no lo acepta tampoco. Y aparece este discurso de Juan el Bautista diciéndole a Jesús, vos venís a bautizarte, yo me tengo que bautizar, ¿no? O sea, empieza pero eso que aparece como discusión de personajes es una discusión teológica que se está dando entre comunidades, ¿no? Y Mateo ahí no lo ve. Más bien Mateo pareciera ser que Jesús le dice, estamos cumpliendo una especie de plan, una especie de camino de justicia, para que se cumpla toda justicia. Hay que hacerlo. Lucas lo retoma a Marcos, ¿sí? Y esto lo pusieron algunos, en Lucas Jesús no se bautiza solo. Dice, mientras estaba el pueblo bautizándose, también Jesús se bautizó. Es decir, esto es muy de la teología de Lucas. Para Lucas, ese Mesías es parte del pueblo. Y cuando va a bautizarse, no está solo, se bautiza junto con el pueblo. Entonces, fíjense cómo hay tres ideas mesiánicas muy fuertes, ¿no? Marcos, con su idea de que este Mesías es un Mesías que ya vimos que le dice a la mujer, no te voy a curar a tu hija porque no te toca, no es tu turno, pero después aprende. Se deja, digamos, se deja tocar por esa necesidad del otro, ¿no? O de la otra, y amplía su horizonte. Es un mesianismo en construcción, el de Marcos, ¿sí? Por eso lo tenemos ese Jesús que va, y que la voz divina, digamos, la voz del cielo en el bautismo, en Marcos dice, le habla a Jesús, ¿sí? Tú eres mi hijo amado. Esto en Mateo no funciona así. ¿Por qué? Porque para Mateo, la voz que aparece en el bautismo lo está presentando públicamente. Este es mi hijo amado, pero Jesús ya lo sabe. ¿Mm? Entonces, y en Lucas retoma, digamos, copia directamente el dicho de la voz divina de Marcos. Tú eres mi hijo amado. ¿Mm? Esto que nosotros leemos así a la ligera, yo los invito a que piensen a que fue un tema de debate muy fuerte. Imagínense la comunidad de Mateo leyendo el pasaje, ¿sí? Del bautismo de Jesús y diciendo, Jesús no puede estar acá, Jesús no puede haber pecado. Mucho nuestra idea, ¿no? Jesús nunca cometió pecado, ¿verdad? ¿Alguien cree lo contrario acá? ¿No? Nosotros, y este ¿qué concepto de pecado que ponían recién? Bueno, de hacer las cosas que no, el concepto más básico, ¿no? La jamartía, la palabra griega para pecado es hacer lo que Dios no quiere. Herir al prójimo, no curar a una persona que te viene a pedir por la hija.
¿eh? Esa idea, yo no sé qué idea, pero Jesús ahí está aprendiendo, está diciendo, bueno, yo necesito que me bautices. ¿Sí? El otro que decían por ahí lo ubica a Jesús. Bueno, yo creo que en Marcos está mucho esta idea de, hay un mesianismo, pero ese mesianismo, yo ya les dije la otra vez, en Marcos no hay una aparición del cuerpo resucitado. No sé si lo dije acá, bueno, pero Marcos termina en 16:8, ¿no es cierto? El final de Marcos es 16:8. Nunca aparece Jesús resucitado en Marcos, nunca. Léanlo hasta 16:8, Marcos no aparece el Jesús resucitado. De 16:9 en adelante son agregados muy posteriores que se hicieron tomando de los otros evangelios, pero son agregados muy posteriores, que aparecen en papiros muy posteriores, ¿no? Marcos cierra su evangelio diciendo, las mujeres salieron corriendo porque tenían temor y temblor, y no dijeron nada a nadie. ¿Sí? Porque en Marcos la resurrección se anuncia. ¿Sí? Al resucitado se lo cuenta. Este joven de vestidura blanca, que ni siquiera dice que es un ángel, dice que es un joven, es el primero que da a conocer la resurrección. ¿Sí? Y la resurrección es porque es contada. ¿Mm? Hay un desafío a contar en el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Sí, yo no sé si indiferencia de Jesús. Hay cuestiones de género, muy posiblemente, hay cuestiones de que Jesús estaba en una ciudad como Tiro, ¿sí? Que normalmente explotaba a los campesinos de Galilea, de donde viene Jesús. Entonces le dices, ¿por qué hay que darle el pan de los hijos? ¿Por qué vienen a sacarle el pan a los hijos? No está bien eso, ¿no? O sea, hay una cuestión de región también, de cuestión urbana, rural, un campesino que se encuentra con una mujer de la ciudad, ¿sí? La mujer le dice, mirá, tenés razón, pero en esta ciudad los perritos también comemos de lo que cae. Hay gente pobre acá también, hay gente como usted que está siendo explotada, y ahí es donde Jesús aprende, se da cuenta, ve, ¿no? Encuentra una fraternidad, ¿no? Con esa otra mujer, esa otra que viene de la ciudad que los explota, pero está diciendo, yo soy tan perrito como vos. ¿No? A mí también, yo también como de lo que caen y vivo acá. ¿No? Sí, digamos, sí, claro. En Marcos, ¿no? Trata de ubicarse con la gente. Lucas también, Lucas ya es un poquito, lo elevo. Yo creo que hay, digamos, Marcos tiene un Jesús que va aprendiendo, cambia su posición. ¿Eh? Hay un texto de Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia, que habla de aprender salva, mencionándolo a Jesús. Esta idea de que Ireneo va a decir, si el Mesías no necesita aprender, hubiera aparecido directamente como adulto. Y listo, ¿no? Hubiera evitado todo el tiempo. Entonces Ireneo dice, fue un Mesías que fue aprendiendo, y ese aprender es parte de la salvación, parte del camino de salvación. Sí, aprendiendo, conociendo, sí, claro, cualquiera de las dos, ¿no? Digo, pero hay ahí un Mesías que va creciendo, ¿no? En el capítulo 8, ese Mesías, Marcos, cura a un ciego, esto siempre lo cuento como ejemplo de este Mesías, cura a un ciego, fíjense la curación del ciego en el capítulo 8, y después que lo cura, le dice, ¿ves? Y el ciego le dice, veo a la gente que camina, pero como árboles. Y entonces Jesús
vuelve a escupir, vuelve a hacer barro, le vuelve a frotar los ojos y le dice, ¿y ahora ves? Ahora veo perfectamente. ¿No? Entonces, uno dice, ¿qué pasó ahí? La primera vez no le salió bien, al Mesías no le salió bien. Bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces lo vuelve a escupir. Perdón, lo vuelve a curar. ¿No? Y le vuelve a preguntar y el Mesías, el ciego le dice, ya está, basta, ya ahora veo bien, listo. ¿No? Pero fue ensayando también. ¿No? Los que trabajamos en educación, esto de el aprender salva y el camino del aprendizaje, es todo un relato esto, ¿no es cierto? En comunidades como las marcanas que estaban en medio de conflictos, ¿no? De tensiones muy fuertes. Hay que ir aprendiendo. Bien, esto, entonces un poquito, creo que me extendí la media hora que le dije que iba a tirar sobre esto, pero bueno, era como para que veamos un poquito esto de qué significa esto de hacer una comparación sinóptica. Y sobre todo, ir dejando de lado esta idea que la tenemos pero muy, muy metida de si hay 4 evangelios porque había 4 personas mirando el mismo evento y las 4 lo vieron diferentes. Todo eso tiene preconceptos muy fuertes adentro, que es, había 4 personas mirando el hecho. Y eso no se puede sostener, ¿no? Es insostenible, ¿no? Bien, no sé si quedaron preguntas antes de que les dé un poquito unas pautas para la segunda semana. En la segunda semana, digamos, una de las pautas es, ustedes van a tener que hacer este trabajo que hicimos ahora con el Padre Nuestro, ¿sí? Y eso está en un foro, ¿sí? El foro es abierto, digamos, ustedes van a comparar, compartir, van a ver lo que dicen los compañeros, las compañeras, ¿no? Bueno, anímense, cuenten, digan, marquen diferencias, similitudes, eso por un lado. Después van a tener la tarea, que esa la mandan y la veo solamente yo. La tarea es un resumen de lo que tienen que leer. Más o menos se va, vengo en caracol, pero voy, bien, está bien. En caracol lento, está bien, está bien, está bien. Sí, yo les diría, no se dejen atrasar, digamos. Métanle porque después si no, se juntan las tareas y me hacen trabajar a mí. Fernando, tenés la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta acerca de la otra tarea, el módulo 1, Sí. el cuestionario este. ¿A qué se refiere, o me puede explicar un poquito mejor a qué se refiere estos temas de los desplazamientos o las 3 dimensiones histórica y hay otras 2 dimensiones? Y cómo está relacionado eso en cuanto a la economía de salvación, economía salvífica. Bien, hay una cosa que yo tengo que confesar. Yo les pongo textos que me parecen interesantes para comenzar a leer, comenzar a estudiar, pero yo no estoy del todo de acuerdo a veces con esos textos, ¿no? En cuanto a la economía de salvación, economía o plan de salvación, ¿no? Porque la palabra, vos mencionaste bien, hablaste de economía, en el texto bíblico no aparece la palabra plan de salvación, no aparece, ese es un concepto muy moderno, metido en los textos, pero no aparece. Ese plan de salvación es algo muy nuestro, ¿no? Es un concepto que nos inventamos y que lo aplicamos después para leer el texto, pero no está. Sí aparece esto que decís vos, Fernando, de la palabra economía de salvación. Ese es el término griego que aparece. Que sería otra cuestión, ¿no? Digamos, la regulación de las leyes de la casa para que sean salvíficas, para que sean sanadoras y no destructoras, ¿no? En ese sentido, como un evangelio, creo que apareció en algún foro o en alguna pregunta,
esta cuestión de el Evangelio tiene que ser una buena noticia porque en nuestras iglesias no hay buena noticia o no anunciamos la buena noticia, algo así decía el texto, ¿no? O sea, yo no me acuerdo si fue algo público o algo personal, pero digamos, fue algo que la persona que lo hizo estaba reflexionando sobre la palabra evangelio en esta dinámica de decir, bueno, en algún momento, y esto es, aprovecho lo que decís Fernando, en algún momento la palabra evangelio, el concepto evangelio con la tradición paulina, es algo oral, por un lado, es algo inaprensible, por otro lado, es algo móvil, por otro lado, total y absolutamente cambiante, ¿sí? No me acuerdo quién habló de los genitivos, ¿no? En Pablo aparece evangelio de Dios, evangelio de mí, evangelio de nosotros, ¿sí? Es decir, el buen anuncio de Dios, el buen anuncio, los genitivos, ¿no? El de, pero por sobre todas las cosas, en Gálatas hay una discusión, el que le anuncie otro evangelio diferente al que yo les traigo, no, afuera. Es decir, había otros evangelios, pero eran anuncios. Y anuncios que involucraban al anunciante. ¿Sí? Y eso era muy fuerte, digamos. Por eso Pablo en Gálatas va a decir, si alguien les anuncia otro evangelio, afuera con él. Porque no es solamente el efecto final, la palabra final, sino quien está anunciando. O sea, yo anuncio el evangelio, pero a la vez me transformo en evangelio. ¿Sí? Esta cuestión. Esa dinámica de la palabra, del concepto evangelio que aparece en las primeras comunidades, ¿no? Que nosotros la encontramos en las cartas paulinas, después se modifica, cambia, se traslada. ¿Dónde podemos ver esa primera modificación, por lo menos en lo canónico? En el Evangelio de Marcos. Cuando en el Evangelio de Marcos dice, este es el Evangelio de principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahí se cambia la idea a el Evangelio como algo escrito, primero, eso es una novedad, ¿sí? Respecto a Pablo. El Evangelio algo escrito, algo que se separa de mí, porque yo ya no sé quién dijo las palabras estas que están en el Evangelio, principio del Evangelio de Jesús, que está como marco, digamos. No sé quién los dijo, ¿sí? Pero a la vez, lógicamente, se trasladan en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Entonces, si vos me hablas de economía de salvación, para volver a tu pregunta, la economía de salvación en las iglesias paulinas, con la idea de evangelio, implicaban necesariamente, ¿sí?, la presencia y el anuncio de el evangelizante, digamos, o de la evangelizante. Y esa evangelización y ese evangelio se tenían que transformar en comunidad, para que no se perdiera en el aire. La economía de salvación cambia, digamos, por tomar las palabras tuyas, ¿no, Fernando? Esto retomo. Cuando aparece Marcos, ¿sí? Aunque Marcos esto yo sospecho que lo siente porque insiste mucho con el tema del anuncio. Jesús cura a alguien y dice, no lo cuenten. No sé si notaron eso en Marcos, ¿no? Que le sale siempre al revés, ¿no? Dice, no lo cuenten a nadie, y salen y lo cuentan a todos, ¿no es cierto? Entonces hasta le sale al revés. Pero está esta cuestión con el anuncio, hay una tensión muy fuerte en el Evangelio de Marcos, pero muy fuerte entre el contar y el no contar, entre el contar y el silencio. Muy fuerte. El final del Evangelio de Marcos no es otra cosa que esa tensión. ¿Contamos o no contamos? ¿Mm? Esas mujeres que salieron corriendo, ¿lo contaron o no lo contaron? ¿Cómo siguió la historia? ¿Mm? ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Lo contamos o no lo contamos? ¿Sí? Entonces, yo creo que si bien cambió la dinámica, el Evangelio de Marcos todavía trata de sostenerlo en el contar esa historia que va a quedar escrita, obviamente.
lo que significa economía. Bueno, no, economía significa, es una palabra griega directamente. Oikos es casa, ¿sí? Y nomos es ley. Digamos, son las leyes que regulan la casa. La casa puede ser más chica, más grande, pero es el oikos, nomos es la. Decía que para la sociedad, la iglesia no se presenta como buena noticia, al menos desde los... Vos lo dijiste, Raúl, entonces, eso. No sé dónde está Raúl. Ok, pero bien, gracias por la aclaración. Ahí volvió Raúl. Raúl, estábamos hablando mal de vos, así que... No, estaba por la luz acá, se fue oscureciendo. Está bien. Lucas, sobre Marcos, ¿o sería intencional? Eso es el que intentó. Miren, hay diferentes interpretaciones sobre el silencio de Marcos. ¿Quién lo contó? Lucas. Ahí está. Hay diferentes interpretaciones. Hay una interpretación que habla del Mesías secreto. Es decir, hay una tradición que viene de uno de los tantos judaísmos que había, que hablaba de un Mesías que nadie iba a conocer. Que nadie iba a saber quién iba a ser ese Mesías. ¿Sí? Un Mesías oculto, secreto. Y que Jesús, la comunidad de Marcos entiende que Jesús era ese Mesías que estaban esperando secreto. Y con esto estamos diciendo, y vuelvo con esto, creo que ya la vez pasada lo dijimos, pero vuelvo con esto. Había muchos judaísmos, y ya no podemos pensar esto de el judaísmo esperaba un rey guerrero y vino un Mesías pacífico. Eso es una simplificación que no se puede sostener en el texto bíblico, ni en el mundo judío del siglo I y después de Cristo. Eso no se puede sostener. Había muchos judaísmos que esperaban diferentes mesías. Algo de eso nos quedó en el texto del Nuevo Testamento. La comparación sinóptica que yo hice un poco quiso mostrar esto. Entonces, el primer secreto tiene que ver con es este Mesías que esperábamos que iba a estar oculto y que finalmente apareció ahí. Otra interpretación tiene que ver con el tema de la seguridad. En Marcos, Jesús se oculta para sobrevivir. ¿Sí? Con lo cual entra en crisis una de nuestras cristologías más fuertes, que es Jesús vino al mundo para que sea muerto y en esa muerte nos libere, nos perdone los pecados. Esa es una de las teologías que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento. Hay otras. Marcos difícilmente sostenga esta teología. Difícilmente, porque en Marcos Jesús intenta ocultarse. Y no intenta ocultarse porque sí, porque sabe que si no lo matan. Cuando Jesús va a Jerusalén, la única vez que Jesús va a Jerusalén, acuérdense que el esquema sinóptico es misión de Jesús en Galilea, el camino hacia Jerusalén, y Jesús va una sola vez a Jerusalén. Esa única vez, Jesús en la noche nunca se queda adentro de la ciudad. Porque sabe que si se queda, lo atrapan y lo matan. Entonces, siempre a la noche Jesús se va. Y se oculta, por ejemplo, en el monte Getsemaní. Por eso no le va a ser fácil a los que quieren atraparlo saber quién es. ¿Dónde está? Tienen que buscar a alguno que lo delate. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Jesús está intentando sobrevivir. Y como dice la parábola, creo que de Marcos 12, de los viñadores asesinos, Jesús no vino a que lo maten. Jesús vino a reclamar los frutos que eran de la viña del Padre. Y así como asesinaron a tantos profetas anteriores, también asesinaron al Hijo. Y Dios no lo manda a que lo maten, como cuenta en la parábola de Marcos 12.
viendo lo que había pasado, el dueño de la viña dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, seguro lo van a respetar. ¿Mm? Entonces, no hay una intención de que Dios por tanto amor envió a su hijo para que lo maten. Eso es una construcción complicada y que no aparece en muchos textos bíblicos, en algunos. Marcos seguro que no, Juan tampoco, Lucas menos, Mateo no, y aparece en muy poquitos. De hecho, por ejemplo, la carta a los hebreos está discutiendo eso. ¿Sí? No hay ningún padre que manda a su hijo. Es el mismo sumo sacerdote el que decide ofrecerse como ofrenda y como ofrendante, pero es el mismo. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que también está discutiendo con esta cuestión sacrificial, esa visión sacrificial de Jesús, o del Mesías. Y la otra, Lucas, sí, puede ser que era una estrategia, puede ser. Yo lo he escuchado medio en broma eso, ¿no? De que cuando uno le dice a alguien, no cuentes lo que, te voy a decir un secreto, no lo cuentes, es la mejor forma de que salga para todos lados, ¿no? Yo en broma escuché esto de que Jesús utilizaba esa estrategia, ¿no? Que decía, esto es un secreto, no lo cuente a nadie, es la mejor forma de evangelización que había encontrado Jesús en ese momento. Pero bueno, no sé, yo lo he escuchado, digamos, en tono de broma, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí estas dos posturas de la seguridad misma de Jesús, ¿no? Y la visión, son dos formas de comprender este silencio, o esta propuesta de silencio que había en la misión de Jesús. Creo que sí, las respuestas están todas. No sé si... Bien. Cruzo entonces a ver la tarea esta semana, como para que darles algunas pistas. Esta semana van a trabajar con Mateo y Lucas, ¿sí? Digamos, los otros dos sinópticos que quedan. La bibliografía, bueno, ya les digo qué es. En la bibliografía, dicho sea de paso, ustedes van a encontrar cuando entren a la carpeta bibliografía, dos carpetas adentro de la carpeta. ¿Por qué? Porque se las quiero complicar, simplemente es así. Entonces, una carpeta dice esto no lo lean y esta carpeta dice esto sí lo lean. Pero no, hay una carpeta que dice copia de estudio y otra carpeta que dice textos originales o algo así. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que los textos que tienen que leer es la que dice copia de estudios, que son los textos que Ángel tan gentilmente copió, ¿sí? Porque si no ya van a ver los textos, la carpeta que dice original, a ver cómo dice la carpeta, dice originales completos. Esos son los textos que yo puse, que están recortados, que están, o está la Biblia entera, y como la gente anteriormente me decía cosas feas cuando veía todas esas cosas, Ángel le daba pena y se ponía a copiar y los tiene bien copiados. Entonces la carpeta verdadera es la que dice copias para estudiar. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Bueno, eso es para hacer la tarea, ¿verdad? Esperen que llego. Y después tienen el foro, que estoy viendo yo un mensaje no leído en el foro. En el foro, de Ángel. No, de Gustavo. Gustavo, ya estás haciendo. Qué bárbaro. Bueno, qué alumno ejemplar. Está en la clase y está haciendo la tarea. No, no está en la clase. No, estás en la clase, estás ahí, claro. Impresionante, impresionante. Bueno, pero este foro es un foro común, ¿sí? Los dos son calificables, ¿sí? Ustedes van a ver que yo les voy poniendo notas. La primera semana soy regalo 10, así que la segunda semana por ahí regalo 9 y va así como disminuyendo.
Pero bueno, ya creo sí, va en declive, tal cual, tal cual. En el caso de las revistas Ribla se pueden descargar en... Ah, mira. Bien. Ah, y vi que ahí que pasaron unos links también para libros. Bien, bien eso de compartir bibliografía está buenísimo también. ¿Alguna pregunta? Solamente quedó en el tintero este tema de los desplazamientos, movimientos, histórico y otros dos en ese texto de Pierre. De Pierre Relot. Ujú. No me lo acuerdo en estos momentos. ¿Lo puedo compartir? A ver. Un ratito. ¿Viste? Sí. Tenés el ¿Costó? micrófono abierto, Raúl. Uy, perdón. Por la duda, no vayas a decir nada feo. No, no suelo hacerlo. ¿Lo puedes ver? Sí, hay como unos... Ahí va. Estos, Eh, experiencia real histórica, la primera dimensión del Evangelio. Luego hay otra dimensión, pero la segunda dimensión del Evangelio, su actualidad. Y la tercera es la que yo tenía. Bueno, esas tres dimensiones yo no sé cómo. Las dos primeras no pueden estar fundadas sin la escritura, sin las escrituras, creo que es la tercera. Cómo la relaciona con la economía salvífica. y yo lo que entiendo ahí, no me lo acuerdo el texto del todo, estoy leyendo más que nada sus resúmenes, ¿no? Pero... la primera dimensión del Evangelio, referencia global a la experiencia histórica, sí. Digamos, ¿cuándo sucedió el evento? ¿Sí? Cuando sucedió el evento, la segunda es cuando se contó y la tercera es cuando lo leemos. ¿Sí? Por lo que estoy viendo así rápidamente. ¿Sí? Por eso yo les decía, no siempre voy a coincidir con los textos. ¿Por qué? Porque, ahí está, la segunda dimensión del Evangelio y su actualidad, es decir, cuando se escribe, digamos. Nosotros lo que tenemos es la segunda dimensión. ¿Sí? En la segunda dimensión es cuando se cuenta eso. De hecho, no hay otra forma de acceder a la primera más que contándolo. Y el contarlo lo tenemos en el texto bíblico. ¿Sí? Yo creo que va por ahí. ¿Sí? La primera nos referiría al Antiguo Testamento, al cumplimiento de la Escritura, como base histórica. Ajá. Sí, no me acuerdo bien lo que estaba diciendo Pierre Grelot, pero bueno, para mí Me era lo parece que se primero. están mezclando, porque hay una parte que habla de tres coordenadas que definen el concepto de evangelio, y ahí aparece la alusión a la escritura como tercer eje. Y lo otro son tres dimensiones del evangelio. O yo estoy confundido. ¿Es lo mismo? No me acuerdo, sé que hay dos que son muy parecidos, pero no me acuerdo ahora cuál No, es son cuál. tres dimensiones. Y después habla de dos tipos, creo que era. No sé, a ver si lo tengo acá a mano. Pero no, son tres dimensiones que son las que vos dijiste. Acá está. Y la primera pregunta era sobre las dos, o sea, antes de la cruz
y después de la resurrección. O sea, cómo se plantea la predicación. O sea, una cosa es la predicación del Evangelio del Reino, que es anunciada por Jesús, y la posterior, que es la posterior a la resurrección de Cristo. Y ahí se produce en la predicación apostólica un desplazamiento en dirección de la persona de Jesús, no a la persona. Y la otra, que es la tercera, son los tres desplazamientos, son las tres coordenadas, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, y las tres coordenadas de acuerdo a Corintios, 1 Corintios. Eso es lo que yo entendí, por lo menos, las tres dimensiones. Sí, sí, está bien. Por eso yo les decía que la primera dimensión en realidad no la tenemos, ¿no? Porque no lo tenemos a Jesús hablando. Solamente tenemos la recuperación. O sea, ¿cómo lo tenemos a Jesús? Lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Lucas, lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Juan, lo tenemos en Hebreos, ¿no? Lo tenemos en Pablo, ¿sí? Y digamos, es ese lo anterior digamos, lo de Jesús no lo tenemos, lo anterior, lo primero es lo de Pablo. Pero bueno, son formas también, digamos, de lo que quiero es que tratemos de despegarnos, ¿sí?, de algunas ideas que tenemos previas, ¿sí? O por lo menos, no sé si despegarnos, ponerlas en crisis. Con eso vamos a andar, ¿sí? Para eso estamos, claro. Sí, digo, porque también poner en crisis nuestra idea de evangelio, ¿sí?, ¿es para qué? ¿Para qué quiero entrar en crisis? Digo, podría estar tranquilo. Tengo bastante crisis, ¿para qué necesito una más? Pero bueno, precisamente, porque a lo mejor esas crisis me dan alguna luz nueva para repensar la lectura del texto, para repensar la fe, ¿no? La otra vez hablábamos en algún lado, cuando uno estudia pierde la fe, ¿no? Cuando uno empieza un estudio académico, licenciatura en teología, pierde la fe. Yo decía, cuando uno empieza un estudio académico, reorienta la fe. ¿Sí? O no, no necesariamente, pero digo, si yo tengo puesta la fe en que hubo un señor Marcos que estaba con un lápiz, o otro señor Mateo, y otro señor Lucas, y otro señor Juan, que estaban anotando lo que Jesús hacía, eso es un tipo de fe que sostiene determinadas acciones, digamos, y creencias también, porque yo les decía la otra vez, ahí está Dios presente en una persona. La presencia, digamos, la presencia de Dios está en una persona. Cuando nosotros empezamos a ver que hay una comunidad marcana, una comunidad matiana, ya estamos pensando en la presencia de Dios en la comunidad. Y eso son eclesiologías. ¿Sí? Entonces, ¿estoy perdiendo la fe o la estoy reorientando? A lo mejor digo, bueno, no, yo quiero quedarme con, digamos, Dios habita en una persona y no en la comunidad. Ok, perfecto, bien, pero por lo menos sepamos que existe la otra. ¿Mm? Después, obviamente, decidiremos qué eclesiología llevamos, practicamos, etcétera, ¿no? Pero la herramienta es tener una información más, ¿no? Entonces no perdemos la fe, la reorientamos. Por eso, al hacer la comparación sinóptica, lo que buscamos, ¿sí?, por eso yo les pido teorías, hipótesis. Por ahí alguien también me puso, bueno, yo no sé. No me importa. Es lo que... Y no te voy a poner que está mal. Después verás, ¿no?, con lo que vas estudiando y todo eso, ¿no? Es la primera materia de la licenciatura también. Tampoco
tampoco queremos, ¿no? Así que bueno, no sé por qué vino esto, cómo terminamos hablando de esto, pero bueno. Ahora, Pablo, hay una cosa, yo creo que la crisis no es nada malo. O sea, una crisis es un cambio que puede ser voluntario, que puede ser un cambio fisiológico, un cambio por un montón de cosas, por pasar de un estado, no sé, más... O sea, a ver, nosotros en este momento estamos pasando de un estado, o sea, casi todos, un estado secular o un estado profano, a un estado de ver las cosas de otra manera. Entonces, yo, ¿por qué te digo esto? Porque no entiendo lo de perder la fe. Si nosotros lo que queremos, por un lado, es afianzar nuestros conocimientos, pero también entender un poco más desde otro punto de vista cuál es nuestra fe. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. No, en realidad no estoy hablando por todos, sino por mí. Si yo me puse a estudiar teología a esta edad, realmente es porque quiero un poco avanzar y salir de eso que vos decís a veces, de que si es una persona, si es una comunidad. A ver, a mí lo que me importa es poder entender un poco más. O sea, mi cambio es tender un puente hacia un conocimiento que de no ser otra manera no lo conocería. ¿No es cierto? Como cuando un posgrado o un doctorado, lo que sea, ¿no? En este caso estoy empezando de cero, ¿no es cierto? Entonces creo que al contrario, si vamos a hablar de crisis, yo le secaría el aspecto negativo, diría, no, es una crisis piola, ¿no? Que digamos es provocada, no es una crisis que sea porque no tengo el pelo como lo tenía antes o se me cae o lo que fuera, ¿no? O sea, es una crisis que uno la busca. Y me parece fantástico eso, por eso estoy. Si no, estaría, no sé, estudiando criminología, qué sé yo, no sé. Digo, pero me parece que yo lo dramatizo, al contrario, prefiero equivocarme y decir cualquier pavada a no decir nada, por ejemplo, ¿no? Digo, eso es un poco mi visión. Sí, sí. Una cosa de acuerdo con vos y otra cosa en desacuerdo. En desacuerdo es que yo no busqué que se me caiga el pelo, primero. Y en acuerdo es, digo, busquemos también cómo esto se hace, cómo se hace interpretación, ¿no? Porque para Marcos, el Mesías entró en crisis cuando la mujer se le plantó delante y lo hizo entrar en crisis. Marcos lo cuenta, ¿sí? Muy posiblemente porque dentro de las comunidades marcanas hubiera mujeres y no iban a dejar que eso se olvidara, ¿no es cierto? Como no iban a dejar que se olvidara que hubo una mujer que le tocó el manto a Jesús, ¿no? O sea, hubo relatos, ¿sí? Memorias de mujeres en el Evangelio de Marcos que nos están diciendo, muy posiblemente había grupos de mujeres que se ocupaban de que no se olviden las memorias de mujeres, ¿cierto? Pero ahí hay una crisis, hay un Mesías que entra en crisis, y no está mal. O sea, en la narrativa de Marcos eso no es mal visto. Fíjense que no hay ningún juicio de valor sobre lo que hizo Jesús. Esto de despreciar a la mujer, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Jesús entró en crisis, reorientó, repensó, recalculó, vio, la curó. Acto seguido sigue, ¿no? Con otra curación, qué sé yo, pero ahora, para Mateo eso no puede ser así. No puede entrar en crisis el Mesías. No puede entrar en crisis, Lucas no. En Juan te va a decir, Jesús lo sabía todo, ¿no? Entonces, también, hasta cuando uno lee los textos bíblicos, también aparece, digo, porque apareció el tema de la crisis acá, no me acuerdo por qué, pero apareció por lo de la fe. Pero aún dentro del texto bíblico podemos encontrar una serie de visiones de Jesús que algunos te van a decir, está bueno que el Mesías entre en crisis, porque entonces yo también puedo entrar en crisis, porque si entro en crisis, el Mesías que entró en crisis me va a entender a mí y me va a acompañar, y cuando yo le diga, mira, yo también como de las migajas, dame una mano, ese Mesías que entró en crisis va a estar caminando junto a mí porque él también entró en crisis. Y me entiende. Ahora,
para otros va a ser mejor el Mesías de Mateo, el de Lucas o el de Juan, que lo sabe todo y que me lo explica todo. ¿Sí? Ahí también yo no quiero descartar ni uno ni otro. Me sea genial en algunas cosas y para mí me ayuda en la vida de fe mucho más que el Mesías de Marcos. Y el Mesías de Marcos en otras cosas me da un envío mucho más fuerte. ¿Sí? Por ahí estaría bueno no descartar. Lo mismo que hizo el canon, digo. El canon podría haber descartado directamente uno, otro o el otro. Gracias a Dios tenemos los cuatro. Bueno, aprovechemos, ¿no?, las diferentes visiones de esas cuatro comunidades. Nuestra teología está más afianzada en Mateo que en Marcos, entonces. Y yo creo que está más afianzada, ¿sabes? No sé quién fue, Raúl. Yo creo que está más afianzada en Lucas. Definitivamente creo que es el evangelio que parece que triunfó sobre los otros. De hecho, nosotros celebramos dentro de nuestro calendario litúrgico, hay un momento que se llama la ascensión de Jesús, ¿no? Cuando Jesús asciende. Eso es una teología de Lucas. En Marcos Jesús asciende. Jesús ni aparece resucitado, así que no sabemos si asciende. En Mateo Jesús asciende. ¿Se acuerdan cómo termina Mateo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo, ¿no? Vayan, bauticen, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, en Mateo, la teología de Mateo no piensa en un Jesús que asciende, que se va y que deja el Espíritu Santo. Es Jesús el que se queda. Entonces, la teología de Lucas, de ese Jesús que se va, que asciende y los discípulos lo ven subir en el libro de Hechos, es teología de Lucas. Y esa teología prevaleció mucho más en la iglesia, ¿sí?, que las otras dos. Y Mateo te va a decir, Jesús se quedó con nosotros, está acá entre nosotros. ¿Dónde está? Bueno, como dice Mateo 25, en el que tiene hambre y le demos de comer, en el que tiene frío y lo vestimos, en el que está en la cárcel, ahí está, ahí estoy yo, ¿no? Es una presencia de Jesús en estos tiempos. Anda a decirle eso a Lucas. No. Entonces, me parece que la teología que prevaleció es la lucana paulina, digamos, ¿no? De hecho, la colección más grande de cartas que tenemos es de Pablo. A Pedro le dejamos 2 cartas, a Juan le dejamos una carta y 2 esquelitas chiquititas, 2 telegramas, y digamos a Felipe no le dejamos nada, a Santiago le dejamos un poquito, pero digo, la que prevaleció, vean el volumen, ¿no? Claro, pero fíjate que Lucas no era ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Y yo creo que muchas cosas también está a gusto del consumidor. No nos olvidemos quién era Lucas, era un tipo, que lo charlábamos la clase anterior, era una persona que tenía una formación superior al resto de los apóstoles, de los evangelistas, mejor dicho. Y digamos, y yo creo que siempre Juan es algo aparte, ¿no? O sea, Juan también a veces, yo me acuerdo que estaba más de moda hablar de Juan que hablar de cualquier otro evangelista. Mateo era, o sea, esto es lo que yo hablo del conocimiento profano que podemos tener de algo y pasar a un conocimiento más profundo, ¿no? O sea, digamos, Lucas también escribió que, no sé, 500 y pico creo que son, contra 100 y pico de Mateo, y después escribió encima Hechos, tuvo ese changüí, ¿no? O sea, porque también hay que tener en cuenta que los evangelios terminan en un lado con distintos finales, pero después el que los sigue y cuenta la historia de la comunidad es Lucas por un lado y después Pablo, ¿no es cierto? Entonces creo que lo que que hablabas recién de lo que dice cada uno, a ver, más allá de la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo que tienen los 4 evangelistas, también son seres humanos.
¿no es cierto? Entonces cada uno escribe de su manera. Si nosotros en este momento, uno de los que está acá fuera Jesús, y nos ponemos a escribir, seguro, creo que somos 18, tendríamos 17 visiones distintas, o de uno, supongamos que vos lo escribís, el resto de los 15 o 16 estarían escribiendo cada uno como interpreta lo que vos decís. Pero yo creo que eso es importante, aparte, cuando uno predica, por la visión humana que transmitir de Jesús. Es lo que yo trato de hacer habitualmente en mi comunidad, ¿no? Cuando me toca predicar, decir, bueno, pero mirá que Jesús esto, mirá que Jesús lo otro, porque tenemos una deificación a veces, especialmente la gente mayor, muy grande, ¿no? Y no vemos a Jesús como un prójimo, como una persona que se podía enojar y echar a todos los mercaderes del templo, ¿no? Creo que por eso digo, este ejercicio está bueno, ¿no? Pero también estamos aprendiendo. Creo que es algo importante, y es a raíz de seguramente una crisis, de un cambio que buscamos todos o que vamos prolongando todos, o algunos, ¿no? Bien. Bien, sí, sí, ahí cuando estabas hablando un poquito recordé que me había anotado otra cosa, que la estaba chequeando acá. Hay algunas visiones, no me acuerdo quién fue, ni tampoco viene al caso. Mateo era judío, Lucas detallista, Marcos pragmático, Juan más espiritual. Son cosas que por ahí las repetimos, o Lucas más intelectual, pero acuérdense que estamos revisando todo eso. ¿No? Marcos era judío, perdón, Mateo era judío, le escribía a los judíos, era judaizante, pero ¿y los demás? Lucas no era judío, o era un judío de la gentilidad, Marcos no, Juan no era judío, entonces Pablo no era judío, lo que yo les decía la otra vez, ¿no? Entonces, recordemos, hay como, digamos, la asignación de personalidades a los evangelios a partir de creer que son personas, a partir de asumir que fueron personas. Marcos era más pragmático. No, estamos con una comunidad. Y dentro de la comunidad había conflictos también. Mateo era judeo, estaba dentro de los judíos, ¿no? Había una comunidad adentro, ¿no? En donde había, yo les decía la otra vez, no sé, dentro de la comunidad de Mateo parece que había una comunidad de prostitutas. ¿Sí? Había una presencia fuerte de prostitutas, porque aparece solamente el dicho, en Mateo, solamente el dicho de las prostitutas y los publicanos llegarán primero al reino de los cielos. Eso no aparece en ningún otro evangelio. Qué curioso que aparezca en el de Mateo. Qué curioso que Mateo en la genealogía ponga mujeres, cuando no se ponían mujeres. Qué curioso que de esas mujeres, Rahab, la prostituta, sea una de las que se menciona, o sea, elige, todas las que podría elegir, elige una prostituta, una que se disfrazó y actuó como prostituta, ¿no? Otra que fue violada. Entonces, ahí no dejaría o sea, yo estaría viendo esto de no asignarle determinadas características a los evangelistas, porque nos vamos a olvidar de que son comunidades. ¿Sí? Sí, Clara, tenés la mano levantada. Un comentario. Ay, lo que pasa es que estoy con doble coso y he hecho lío. Para. Un comentario breve, me pongo desde mi otra conexión. Que no solo estas mujeres, estas prostitutas, integraban esa comunidad que estaba reescribiendo el Evangelio, sino que además militaban para sí, se hacían promoción. Eso por un lado. Y por otro lado, qué bueno que dentro de lo que estamos haciendo podamos, como decías, Pablo, al comienzo de la clase, que tomaron ese Evangelio que era de uso popular
lo vaciaron del contenido anterior y le incorporaron el contenido nuevo. Me parece que este es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. No ensayar lo que ya tenemos aprendido, sino poder vaciar nuestro contenido anterior e incorporar el conocimiento nuevo a partir de iniciar este curso, ¿no? Es mi posición, ¿no? Sí, claro, sí, sí, espero, es la esperanza, claro, que haya un repensar, un releer. Lo que pasa es que a veces no es fácil, sin duda, porque nosotros hemos armado nuestra vida con columnas de fe que ahora las tenemos que cambiar de lugar, las tenemos que revisar, las tenemos que volver a pintar de otro color, las tenemos que hacer más chiquitas, las tenemos que hacer más largas, no sé, hay que, esas columnas que nos sostuvieron, ahí hay que revisarlas, claro. Sí, pero es un desafío y creo que está bueno. Exactamente, una deconstrucción, sí. Hay que ver que las columnas no se salgan las 4 de repente y nos vayamos para el suelo. Digo, es una reconstrucción tranquila, exactamente, ¿no? Digo, tranquila, bueno, por ahí cambiamos una columna, nos quedó más chica, andamos rengueando, bueno, acomodarla de nuevo, ¿sí? Y sí ver esto de... se me fue lo que iba a decir. Bueno. Y lo que les iba a decir era la verdad de todo y me lo olvidé, así que... Bien. Bueno, sí, segunda clase, segunda semana, digo, vayamos pensándolo de a poco, ¿sí? Trabajándolo. Y bueno, vayamos por ahí, vamos a decir cosas que, digamos, las venimos repitiendo, y por ahí yo se las señalo, se las marco, no con el ánimo de corregir, sino de poner sobre la mesa, a lo mejor por ahí, narraciones que nosotros vamos repitiendo, ¿no? Y bueno, nada, esto de asignarle una personalidad a cada evangelista es algo que estaría bueno revisar, ¿no? Y corrernos de ahí. Vamos a decir, todavía, porque yo lo digo, Marcos dijo tal cosa, pero porque si tengo que decir, la comunidad compleja que reunió las memorias durante varios años y que estaban en conflicto, y me olvidé lo que iba a decir. Entonces digo, Marcos dijo tal cosa, ¿no? Pero, bueno, vamos ahí, ¿no? Bien. ¿Algún otro aporte? Vamos. Había alguien que escribió, Lucas, creo que sería en vano pretender una historia crítica sobre la Biblia, de los eventos precisos escritos casi sin sustento científico, digamos, distinto si el estudio resulta desde un enfoque histórico-teológico en busca de los fundamentos comunitarios. Ajá, bien, sí. Sí, los eventos precisos y escritos, hay todo un debate, ¿no? Hay cuáles fueron los eventos precisos, nos quedamos con lo que nos contaron, ¿no? Digo, somos un pueblo de la palabra. Desde que fue el Génesis hasta el día de hoy, somos un pueblo de la palabra. Y así como Marcos dijo, Jesús resucitó y con eso basta para tener la fe y decir Jesús resucitó, estoy convencido porque me lo contó, nos vamos, digamos, seguimos siendo pueblo de la palabra, ¿no? El evento, porque digo, lo van a encontrar también, hay mucha búsqueda del evento original. Esto es lo que sucedió, el Jesús histórico, toda una línea de interpretación para tratar de encontrar el Jesús histórico, ¿no? El verdadero Jesús.
bueno, ahí hay una discusión muy grande con eso, ¿no? Almacenamiento. Ujú. Bien. Bien, bien. Muy bien, gente. Si no hay otro aporte, pregunta, sugerencia, quedan liberados, liberadas para ir corriendo a hacer como Gustavo, que ya empezó el foro nuevo, ya tiene un 10. No, hoy viernes a la noche pueden salir a pasear. 9, no sé qué dijo Clara, 9. Claro, porque 10 regalabas la primera semana y esta es la segunda, tiene un 9, no un 10. Un 9, exactamente, gracias. Exactamente. Bien. No, pero igual, profe, a mí me aclaró, ahí también escribí en el foro, me aclaró mucho el tema de las hipótesis, que yo tenía unos problemas con eso, puse las diferencias y bueno, fue muy reveladora la clase de hoy. Bueno, Bárbaro. está bien. Estamos en construcción, no se preocupen. No hagamos problema por eso. Bueno, no sé quién dijo que iba a cocinar. Graciela, bueno, está bien. Los demás nos vamos a bailar viernes a la noche. Nos vemos el próximo viernes, y trabajen mucho en las plataformas. Dale, que sigan muy bien. Bueno, Buen fin de chao, chao. semana. Cuídense. Chau, chau. Un fin de